Hola chicos, yo soy Ricky Boy, el caballero geek. Bueno chicos, este es un nuevo video, el primero de esta temporada. Bueno, obvio, después del anterior. Es la segunda vez que grabo esta cosa. Tuve muchos problemas para la primera vez. Bueno, técnicamente tres si consideras el anterior video que estaba subido. Sí, ya lo eliminé. Y como prometí antes, me puse a investigar por qué se oía tan mal el video. Bueno, o mínimo el que subí a YouTube. Y es que la razón es que estaba horriblemente peor el audio en el video que grabé. No sé por qué se me ocurrió al final subir ese video, porque genuinamente se escuchaba fatal, horrible. Las razones eran porque en ese entonces tenía un internet mucho más lento. Era coaxial, actualmente tengo fibra óptica que es mucho más rápida. Y además la memoria de procesamiento que tenía en la computadora era menor. Entonces estaba subiendo, bueno, aproveché que se estaba subiendo un video en ese entonces y se me ocurrió grabar al mismo tiempo. Entonces la computadora estaba a full, entonces el ventilador estaba muy fuerte, se escuchaba muy fuerte en el video y tapaba bastante mi voz. Entonces cuando yo intenté limpiar el audio, pues quedó mucho peor o igual de mal el audio del video. Así que pido disculpas, eso fue mucho mi culpa. Pero por eso me propuse para este entonces, para ahorita que ya estoy considerando subir videos más seguidos, bueno, en mis épocas de vacaciones, hacer un nuevo video de mi experiencia en la Vocacional 3. Primero que nada, tengo que comentar que yo viví dos paros. El primero en 2014 y el otro, si mal no me equivoco, aproximadamente en 2016-2017. El primero fue en mi primer semestre y fue de 3 meses. Ese creo que fue muy conocido por todos. Porque, bueno, hasta en Canal 11 lo televisaron bastante. Ahí se mostraron las mesas de plática. Y bueno, esa vez yo nada más llegué a asistir a una marcha, ¿no? Y el otro paro yo lo tuve cuando estaba en cuarto semestre. Pero eso a lo mucho duró un mes. Digamos que fue, bueno, o sucedió porque varias cosas que se habían prometido después del primer paro, pues realmente no se cumplieron, ¿no? Yo como experiencia, o sea, no quiero hablar tanto del aspecto, digamos, político de la escuela, del instituto, porque eso es más en general del instituto, pero sí muchas cosas siguieron igual o incluso peor. Lo único bueno que se logró en ese entonces fue el cambio de plan de estudio, porque nos lo querían cambiar a uno más, digamos, más raro por las decisiones que estaban tomando. Se hablaba mucho de que nos querían bajar el nivel para llegar a ser un bachillerato más parecido a los de nuestras competencias, como el CONALEP o pues el bachillerato, ¿no? El bachilleres. Ah, yo no estoy muy 100% seguro de eso, pero sí he de estar, como alguien que vivió ese plan de estudio durante aproximadamente un mes, sí he de decir que cambiaba muchos aspectos. Pero pues no les alargo más el intro, así que vamos con la historia de mi experiencia en el Politécnico. Bueno, en la Vocacional 3. Primero, como dije previamente, primero tuve un mes con el plan de estudio que se nos quería inculcar. Este plan de estudio combinaba 3 materias del área humanística en una sola. ¿Cuáles eran estas? Si mal no me equivoco, era desarrollo de habilidades del pensamiento, orientación juvenil y profesional y desarrollo personal. 3 materias que pues obviamente yo no las tuve. No me acuerdo cómo se llamaba la materia que nos pusieron en ese entonces, pero resumía bastante de los 3 aspectos y se perdía bastante. Yo sé que para varios de ustedes, a lo mejor en semestres superiores o que apenas están entrando y dicen, yo voy a estar en el área de ingeniería, no necesito las áreas humanísticas. Pero el problema es que nosotros como politécnicos somos usualmente muy conocidos por el hecho de no sabernos comunicar correctamente, de tener muchas carencias en el área humanística. Así que yo les recomiendo que genuinamente pongan mucha atención en estas materias, ¿no? Y bueno, antes de seguir con las materias que tuve y eso, he de explicar que en el Politécnico existen 3 principales ramas de las ciencias, ¿no? Tenemos las ciencias sociales, las ciencias químico-biológicas y las ciencias físico-matemáticas. La vocacional 3 se encuentra ubicada en físico-matemáticas. En esta área se encuentran prácticamente todas las ingenierías, ¿no? Así que más cambios que hubo.
Según este nuevo plan de estudio nos cambiaban álgebra, que es la materia de matemáticas que se nos da en el primer semestre, por probabilidad y estadística, que es la materia que se da en el último semestre, algo que se me hace una reverenda tontería, pero explicaré más a fondo, bueno, a más a detalle adelante, porque pues, de cierta manera odio la probabilidad y estadística. Y por último, como quedaba espacio por estas materias que se habían absorbido en una sola, nos metieron química en ese semestre, química 1, una materia que se da hasta tercer semestre. Obvio, después del paro de las vacaciones de Navidad y que regresamos en enero, pues se cambió todo esto. Se regresó al plan de estudios original, entre comillas, ya que de probabilidad estadística regresamos a álgebra. De estas tres materias no las pueden separar porque ya estábamos, bueno, ya habíamos evaluado un primer departamental, entonces, bueno, y también era reestructurar bastante los horarios si querían meter las otras dos materias, ¿no? Entonces era muy problemático, por lo que se decidió seguir con esa sola materia, pero el problema es que si nosotros llegábamos a reprobar, pues reprobábamos tres materias, ¿no? En el aspecto de reprobar, explicar dos términos, el extraordinario y el ETS. El extraordinario es un examen que se realiza de parte de la academia de la materia en la que tú estás reprobando, o incluso a veces por el mismo profesor, ¿no? Ya si este profesor es el encargado de esta academia. Esto es para previo a que se cierren las, digamos, las clasificaciones, y sustituiría a tu calificación original. El ETS es el examen a título de suficiencia. Significa que tú reprobaste tu semestre, bueno, esa materia en ese semestre, ¿no? No lograste pasar tu extra, o en su defecto no quisiste hacer tu extra y por ende te fuiste directo al ETS. Este sí queda marcado en tu historial. El extra es mucho más difícil que quede marcado en tu historial. Según yo no queda, pero el ETS sí. Y suelen ser mucho más complicados. También hay otro examen que, bueno, no es cuando repruebas, sino es previo a tomar una materia, que es el examen de saberes, que también es igual de complicado. De hecho, si se balancean los dos y se dice que son igual de complicados, o incluso se dice que el examen de saberes previos pues es un poquito más complicado que el ETS. Bien, estaba ahí el problema. O sea, si tú reprobabas esta materia que englobaba 3, no reprobabas una sola materia, reprobabas 3. Reprobabas, bueno, y tendrías que hacer 3 extras y 3 ETS. Y bueno, no se veía muy bonito. Y en dado caso pues, no pasabas ninguna de esos, pues tendrás que hacer pues 3 recursos. El problema es que según reglamentos de la escuela, o incluso creo que del instituto en general, tú con 2 reprobadas ya vas desfasado. Bueno, no desfasado, pues tienes que tener créditos suficientes para esos 2 recursos, por lo que no estarías tomando todas las materias de tu siguiente semestre. En dado caso, si repruebas en primer semestre estas 3 materias, pues ya con 2 no hay tanto problema, pero al tener una tercera reprobada, pues necesitas créditos para esta materia, por lo que no vas a poder tomar una materia de segundo semestre y te puedes ir retrasando por estos acontecimientos o por estas cosas. Y química, ¿qué pasó con química? Eso fue un problema muy grave, ya que se nos dejó a nosotros la decisión de si queríamos seguir tomando química en este semestre o tomarla hasta tercero, como siempre ha sido y sigue siendo. He de decir que yo tomé la decisión de no tomarla en ese entonces, ya que pues, como había tenido problemas con probabilidad estadística, quería tomar tiempo para estudiar esa materia, que ahora era álgebra, pues para mejorar bastante la calificación y por algo de orgullo. ¿Por qué? Nos querían vender, o bueno, mi profe cuando habló con mi madre, les quería vender la idea de que era para aminorar la carga en tercer semestre. Hay que entender que primer semestre y tercer semestre son los principales filtros, digámoslo así, de la media superior. No diré mis opiniones sobre pues, la educación básica, porque a lo mejor lo menciono en algún otro video, pero digamos que la forma en que se trabaja pues en educación básica y en vocacional en este caso es muy diferente y puede ser mucho más complicado para alguien adaptarse de una forma de estudio a otra. Por lo que yo digo, o bueno, yo considero al primer semestre un filtro, pero tercer semestre es un filtro mucho peor porque ingresas ya como tal a tu carrera, entonces es entender prácticamente rápido tu carrera y seguir el ritmo de siempre o incluso más agitado que antes, ¿no?
Por lo que se nos vendía esa, tomen química ahorita, se les va a calmar más el tercer semestre. Y yo por orgullo dije, no. Personas antes que yo lo han hecho, personas después que yo lo van a hacer. ¿Acaso yo no soy capaz de hacerlo? Y por eso decidí tomar química hasta el tercer semestre. También fue porque el profesor que nos había tocado de química era un profesor que daba biología. No sé si en todas las vocaciones les pasó esto, que a la mayoría de los profesores de biología se les puso como química 1 al intentar hacer ese cambio de plan de estudios. Pero en mi caso sí. Entre comillas tenía sentido porque este maestro, este profesor, según yo había estudiado algo de medicina. Entonces técnicamente estas personas están preparadas tanto para química y biología. Pero no me caía muy bien esta persona. Era una persona muy pedante. Digamos, se llevaba de tú a tú con los estudiantes, pero no de una buena manera. Y de hecho yo me enteré que cuando, tiempo después de que yo no tomé química, como digo, les comento, él se burlaba de mi persona, de mi madre, en clases, y eso me molestó bastante. Y creo que como profesional no deberían pasar ese tipo de cosas. Además de que creo que cuando pasó hace poco lo de los tendederos, él fue de estas personas que salió en esos tendederos. Que bueno, yo puedo decir que sí es casi 100% seguro por la forma en que era esta persona, ¿no? Bueno, a lo mejor lo conozcan. Es alguien que da biología, que biología se da en segundo semestre, en el turno de la mañana. No sé si es el único varón o haya más varones dando esa materia en la mañana, pero lo van a notar cuando lo conozcan. Bueno, ¿qué otras materias teníamos? Tuve inglés. Inglés, fue un problema. Yo de por sí no soy muy bueno intentando aprender otros idiomas. Inglés en la vocacional fue la primera vez que estudiaba, digamos, correctamente inglés. Por lo que sí, fue un poquito complicado. Y más lo hizo complicado la profesora cuando después del paro, pues resultó que esta profesora era antiparista y nos puso muchos peros. Se puso muy grosera la maestra. Es una maestra muy joven, un poco toda chaparrita. A lo mejor la reconoce. No sé qué más decir. Tenía el pelo lacio y tez blanca. Pero muy pedante la maestra. La verdad, ese aspecto me causó mucho enojo. Porque el paro no se hizo por una tontería. Sí, a lo mejor alguna que otra tontería se fueron colando en el aspecto del paro. Pero el paro inició por algo que tenía sentido. Esta señora, la directora de ese entonces, era corrupta, estaba haciendo cosas malas dentro del instituto y nos querían cambiar el plan de estudio a uno que, pues digamos, no tenía tanto sentido a mi parecer. Así que sí, el aspecto de que esta persona se burlara del paro era una grosería y muy poco ético y profesional para ella. En otras materias tuve expresión oral y escrita. Y bueno, digamos que es como español de la secundaria, pero en la vocacional. Y nos pidieron leer este libro. De hecho, creo que la mayoría de las materias que son, digamos, español de aquí de la boca, nos han pedido leer libros. En este caso fue ese de Lucas, que me gustó bastante. Es un libro que me ha gustado bastante y la forma en que está escrito su prefacio, que digamos, nos narra un poquito del final de la historia, ¿no? Que no lo notas hasta que ya lees todo el libro. Me ha inspirado bastante. He intentado, bueno, cuando he querido o intentado escribir alguno que otro libro o historias, he intentado hacer prefacios similares a este porque me gustó mucho la manera en que lo pone o lo coloca. Y como decía, también es del área humanística y les recomiendo bastante que pongan atención en este tipo de materias. Más que nada, como digo, esta clase de español es muy importante porque luego lo que nos falta a nosotros como politécnicos es saber narrar, escribir nuestras tesinas, etcétera, ¿no? De computación y de historia hablaré más adelante porque también las tuve en segundo y van un poco conectadas de la mano. Filosofía 1. Esa maestra era la tutora de nuestro grupo. La verdad me cayó muy bien. La respeto bastante. De hecho es muy curioso porque se nos comentaba que era una persona muy pedante, muy grosera.
y es de las maestras más profesionales que he conocido, de nivel medio superior y de nivel superior. En filosofía a lo mejor muchos tampoco la consideran importante, e incluso muchos indican que lo único importante que han sacado de ahí es las tablas de verdad, que nos llega a servir bastante en el área de electrónica. Pero la verdad entendí bastantes en ese entonces de los pensamientos filosóficos. Incluso la exposición final en tercer semestre era con todos estos ideales filosóficos, exponer un tema que expuse sobre el bullying. Y la verdad mi equipo y yo entendimos bastante de la filosofía, entendimos el bullying desde el aspecto filosófico de todos estos pensamientos, de todos esos aspectos. Y pudimos exentar el último examen. Y pues me ayudó bastante para otras cosas, ¿no? Que hablaré un poquito más adelante. Pero creo que de allí es todo lo de primer semestre, ¿no? Pasemos pues al segundo semestre. Tenemos geometría y trigonometría en el área de matemáticas. Es muy sencilla y bueno, a mí me tocó una maestra muy sencilla, pero no crean que no es necesaria a futuro. Yo como alguien que ya estoy a nivel superior, sé la importancia que tiene la geometría y trigonometría. Bueno, en general sé la importancia que tienen todas estas matemáticas que verán en la vocacional si te vas al área de físico-matemáticas, ¿no? Tenemos expresión oral expresión oral y escrita 2, que pues es un poquito más de lo mismo, de la narración y eso. Vemos otros aspectos que no se vieron en el primer nivel. La verdad no comento mucho de esta materia porque no me acuerdo bastante. Lo único que me acuerdo es haber leído de este libro, que no quise leerlo en ese entonces porque pues ya lo había leído en la secundaria. Digamos que aunque Frankenstein es un clásico, no me terminó de enganchar nunca. Se nota que sí es una escritura de su tiempo. Y pues digamos no terminamos de conectar y yo no lo quería leer. Y por eso casi reprobé un examen, ¿no? Entonces les recomiendo, aunque no les guste leer, inténtenlo. Y si no han dado caso, de la mayoría de los libros hay audiolibros, ya sea en español, en inglés. Si saben muy bien el inglés, a ustedes les conviene, hay muchos más audiolibros que en español. Y si está en español, pues ya las tienen las de ganar, ¿no? El análisis al final, pues al final lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Tuvimos biología. Biología, es creo que el único semestre en que llegamos a tener biología, como comenté previamente. Me tocó una maestra pues, relativamente tranquila. Biología yo nunca había tenido problemas. Tuve también una muy buena maestra en secundaria. Y entonces pues fue más un complemento. Actualmente no me acuerdo de nada o muchos aspectos de esa materia. Pero sí me acuerdo que me gustó bastante en su entonces. Y tuve cosas... Me acuerdo de haber participado en el primer pasillo de biología. No sé si lo sigan haciendo. Bueno, obviamente ahorita por la pandemia no lo pueden hacer. Pero me acuerdo que sí, creo que era el primer pasillo de biología que existía. Y... me acuerdo que hay prácticas que a fuerzas tienes que tener una calificación, ya que si no tienes ninguna calificación o la tienes reprobatoria, pues creo que es reprobar automáticamente la materia, ¿no? Por eso yo tuve el problema de casi reprobar esa materia, pero terminé sacando 10. Por una práctica que creo que es de las últimas, o si no la última, la más importante, que pues, no sé si la sigan haciendo, ¿no? Pero tiene que ver con unas plantas, creo que de frijol, y gusanos, tierra y algunos químicos. Lamentablemente a mí me tocó usar tener una de las plantas con gusanos, que no me gustan los gusanos, no me gustan en general mucho los insectos. Y digamos que dejé sin ver las plantas un buen rato, y cuando un compañero me vino a ayudar a revisar las plantas ya para tener los análisis, pues estaban muy mal las plantas, la tierra estaba cuarteada y solo quedaban 2 gusanos. Entonces, en parte sí es mi culpa de que haya salido un poco mal la práctica. Bueno, en general todos habíamos cometido muchos errores, ¿no? De mi equipo. Supongo que los otros o les salió muy chingón o sus errores los supieron encubrir muy bien. Esa vez me acuerdo que casi repruebo porque pues quisimos ser más o menos honestos con los datos y no nos salía lo que nos pedía la profesora. Entonces ya nos estaba reprobando. Medio arreglamos mal los datos para que se viera no tan mal para la siguiente clase, y nos dijo: ¿saben qué? Pues ustedes han estado trabajando en todas las clases, se nota que han aprendido, etcétera. Les voy a poner un 6 para que pues no reprueben solo por esto, ¿no? Se lo agradezco bastante a la maestra porque
yo no quería reprobar ninguna y luego ninguna, no una materia que sabía que yo entendía bien. Y luego para el pasillo de biología, yo no me acuerdo si me avisaron con tiempo, pero yo me acuerdo que medio me había informado del tema, que era transgénicos. Y y de repente llego y hay una escenografía que creo que hicieron mis compañeros y dije, rayos, yo no sabía que tenía que preparar algo para esto. Y de hecho tenía muchas dudas del tema porque muchas cosas de las que yo he investigado no concordaban con lo que estaba viendo en la mesa. Entonces les dije, oigan, tú explícale a este compañero que está aquí la exposición y yo medio te cacho lo que estás diciendo y ya medio lo replico. Entonces me aprendí la exposición de todos mis compañeros y estaba exponiendo en cada parte de la mesa cuando se necesitaba. Me gustó bastante, no recuerdo bastante de transgénicos, sí estoy muy seguro ahorita que de lo poco que puedo recordar que muchas cosas que dijeron mis compañeros estaban mal de los transgénicos. Por eso yo no logré localizar muchas cosas de lo que había investigado con lo que estaban en la mesa. Pero estoy feliz porque me acabé la garganta ese día y me gustaba en ese entonces, ¿no? Porque exponía chido, exponía bien. Es que en general yo puedo exponer un tema que me gusta o que entiendo de manera muy bien. Pero cuando un tema no me gusta, no conecto con él, la verdad salen cosas muy raras y muy feas. Que me ha pasado más últimamente ahorita en la superior, en ese aspecto. Veo aquí en la lista comunicación y liderazgo, pero no me acuerdo nada de esa. Así que vamos a orientación juvenil y profesional 2. En esa, pues tendría que ser la continuación de lo que debimos haber visto en orientación 1. No me acuerdo bastante de esa materia. Les digo, es de la humanística. Les recomiendo que sí tengan muy en cuenta eso, ya que en semestres posteriores los que veremos más que nada es hacia el camino, hacia dónde queremos ir, ¿no? Por eso se llama orientación. Lo que sí de lo poco que me puedo acordar es que en algún momento llegué a hacer una exposición de el aborto, que es un tema que también está muy, o bueno, en este año estuvo muy importante, muy sonado, y del que yo tengo una opinión, ¿no? Y además, aunque no me acuerdo muy bien cuáles fueron todos los aspectos que investigué en ese entonces, sí es un tema en el que me considero bastante conocedor y que tengo una opinión muy concreta de esto, ¿no? No voy a hablar de eso ahorita en este video porque no es sobre eso. De inglés diría mucho, pero no me acuerdo de nada. Creo que tuve una maestra tranquila. Creo que fue de la maestra que nos dio las listas de verbos. Y eso la verdad se agradece bastante. Cuando te da un profe una lista de verbos, chicos, por favor se los recomiendo. Yo cometí muchas veces el error de no memorizarlos o solo memorizarlos para la clase. Memorícense los verbos, son muy importantes para el inglés. Si se les facilita, pues ya tienen ganada. Pero si no, estudienlos bastante. Ahora sí, voy a hablar de computación rápido. Computación fue una materia que tuve la misma profesora los 2 años. Si mal no me equivoco, en primer semestre aprendes Scratch y HTML, creo. Y en segundo ves Excel. No me acuerdo qué más. Creo que es HTML en segundo. La verdad, ya fue hace un ratito, entonces no me acuerdo muy bien. Pero mínimo la profesora que me tocó era muy buena. La verdad, muchos aspectos de estas cosas no me acuerdo. Scratch lo he vuelto a ver gracias a mi madre, que ya queda ya en red escolar en secundaria. Pero hay muchas cosas que no me acuerdo, ¿no? También de Excel me sé algunos trucos, pero luego otros los tengo que investigar. Y de HTML, como no es mi área, diría que tal vez sirva para informática, pero pues hay otros lenguajes muchos más sencillos de usar o que tienen más herramientas, entonces sí te puede ayudar en un principio para entender la mayoría de los otros lenguajes, pero pues no es como el más recomendado, ¿no? Pero sirve mucho, o sea, les recomiendo bastante que aprendan o que memoricen eso de cómputo lo más que puedan. Más, como digo, si su área es informática o algo que tenga que ver con estos temas vistos, ¿no? Además me acuerdo que cuando vimos HTML tuvimos que comprar un sitio para poder hacer una página. Nosotros con HTML, me acuerdo haber hecho una página de un restaurante ficticio llamado Sanaria Inc. Tiene su historia también, a lo mejor un día de estos la cuento. Pero no, lamentablemente, o sea, no sé cuánto duren estas páginas, porque ya cuando la intenté volver a visitar, pues, no, ya no la podía abrir.
Pero debo tener por allí los archivos, ya que si yo teniendo los archivos en el compu de HTML sí los puedo checar, los puedo abrir todos juntos, pero en la página funcionaban diferente, ¿no? O sea, la colocación de los URL era diferente, entonces no sé si los tengo con ese o los tengo que corregir, no sé, la verdad no me acuerdo. A lo mejor otro de mis compañeros también tiene los archivos y un día de estos pueda volverlo yo a checar, pero sería casi todo un milagro, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bye bye. Historia 1 y 2. No hablé de historia en el primer semestre porque fue casi lo mismo en segundo semestre. Hablamos de pura historia de México. Que digo, bueno, no hay tanto problema. Pero a mí me hubiera gustado más que un semestre hubiera sido historia de México y otro historia del mundo. Considero muy importante conocer ambos aspectos. Porque luego se nos enseñan por separado o pues nada más se nos enseña uno y no entendemos las conexiones que hay entre algunos acontecimientos históricos de otros países con los acontecimientos históricos de nuestros propios países, ¿no? Entonces, el problema es que la materia no sé cómo la hagan actualmente, pero a mí me tocó que era horrible la forma de enseñarla. Se nos daba, o bueno, teníamos que comprar, que no he hablado de los libros, ¿no? O sea, toda la mayoría los van a comprar en el Partenón, ahí en Aragón, la mayoría de los profesores ahí, no sé cómo esté la situación, ¿no? Pero de la Boca 3, la mayoría de los libros en mi tiempo los comprábamos en Partenón, porque pues como que había unos contratos, no sé, digamos algunas afiliaciones, excepto algunos como el de inglés o... Sí, creo que nada más el de inglés. El de inglés era, me acuerdo haberlo ido a comprar hasta Unitec, a un lado muy metido, un lugar muy feo. Y a lo mejor uno, el de integrales y derivadas, ese nos lo ofrecieron gracias a una profesora. Un buen libro, no me acuerdo ahorita el nombre. No sé si lo sigan ofreciendo porque les digo, eso fue gracias a que una profesora habló con sus contactos para que nos lo ofrecieran el libro y nos los pudieran vender. De integral y derivada, ¿no? Pero la mayoría son en Partenón. Pero bueno, volviendo a historia. En historia nos pedían un libro enorme que venían todos los temas que íbamos a ver en ese semestre. Que, como digo, como fueron 2 semestres de historia, pues fue historia mexicana, entonces nos partieron media historia en uno y media historia en el otro. Y 3 cómics. En ambos semestres tuve que comprar 3 cómics que venían los mismos acontecimientos, ¿no? Solo que pues ahora dividido en los 3 cómics de manera, pues digamos, más didáctica y eso, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer con eso? Si mal no me equivoco, con el libro teníamos que hacer exposiciones en equipos de algún tema, de alguna parte del libro que nos correspondía. Y mientras nosotros exponíamos, nuestros compañeros tenían que hacer un resumen de eso. Y luego nosotros teníamos que hacer resumen de nuestra propia exposición. Una reverenda tontería, ¿no? Luego, si mal no me equivoco, con las historietas teníamos que hacer un trabajo choncho. Yo me acuerdo haber hecho un trabajo enorme con todo lo histórico. No me acuerdo qué aspectos teníamos que meter, pero me acuerdo haber entregado un engargolado enorme con todos los temas. O sea, era muy engorroso. Y luego todavía un examen. Era muy molesto porque en las exposiciones pues prácticamente los temas eran explicados por mis compañeros, pero era como lo entendían ellos, ¿no? Porque ellos no son historiadores, ellos no entienden bien qué están exponiendo. O sea, leyeron lo del libro, a lo mejor con suerte investigaron un poco fuera del libro, y luego a lo mejor el profe hablaba si veía que algo faltaba o que algo estaba mal, pero la mayoría de las veces mis 2 profesores que llegué a tener, pues se la pasaban sentado en el escritorio o en alguna de las bancas viendo la exposición. Además de que hay que añadir que en primer semestre tuve el problema de que mi profesor se estaba jubilando. Entonces después del paro, él ya estaba jubilado. Entonces no teníamos profesor. Creo que llegó a venir una que otra vez. Por lo que yo comenté con mi profesora de filosofía, que les comento que era nuestra tutora en ese entonces. Y ya ella habló con la escuela y nos mandaron una sustituta. Una maestra que pues creo que no sabe mucho de historia a mi parecer, ya que nos dio muy básico los temas que teníamos que ver, pero eso sí tengo que decir que el examen fue mucho más sencillo. ¿Y por qué comenté o me esperé a hablar de historia hasta ahorita, no? Es que en filosofía nuestro profesor fue despedido después del primer departamental por acoso. Así que
chicas, sí sufren acoso dentro del instituto, yo les recomiendo que sí lo reclamen y pues tengan testigos, ¿no? Para hablar de esta situación, porque vean, en este caso, este maestro sí fue despedido por acoso. Este profesor sí era conocido por ser de los más estrictos y el primer departamento que tuve con él sí se me complicó bastante, ya que preguntó en el examen temas que no hemos llegado a ver, pero para su entender debimos haberlos leído del libro. Es una desgracia, ¿no? O sea, digo, si me vas a hacer un examen, hazme un examen de temas que vimos en clase, a lo mejor que nos dejaste de tarea, pero no supongas que tenemos que leer algo que nunca nos pediste leer. Sí, se me hace una tontería y he tenido profesores similares en ese aspecto, pero bueno, ¿qué se le puede hacer, no? Después se nos puso una sustituta, pero muy curiosamente era la maestra que nos había sustituido en historia el semestre anterior, algo que se me hace muy raro. No sé si haya una materia en la que converjan estos dos áreas, filosofía e historia. A lo mejor la hay y yo estoy pensando mal, pero se notaba que la maestra no manejaba esa área de filosofía. Investigaba a la par que nosotros estábamos viendo los temas y por ende los exámenes siento que muchas veces los aprobé pero sin haber entendido los temas, ya que ella luego ni siquiera estaba segura si estaba impartiendo bien los temas, algo que es problemático. ¿Y por qué menciono lo de esta profesora? Porque recuerdo que mi padre alguna vez quiso postularse para un área en la vocacional y le dijeron, oiga, no, es que en primera necesitamos gente preparada y en segunda pues no tenemos espacio, ¿no? Y bueno, me preguntarán por qué preparada. En ese entonces mi padre todavía no tenía su título. Lamentablemente pues tuvieron situaciones mis padres personales en ese entonces cuando terminaron la universidad que no sacaron su título. Afortunadamente a día de hoy mis dos padres tienen sus títulos ya que hicieron cursos en líneas para completar sus carreras y tener esos títulos. Pero en ese entonces no lo tenía mi padre, ¿no? Entonces, por eso se le rechazó, le dijeron que no había espacio y curiosamente yo entrando a la escuela veo a esta profesora, digo, chinga, no había espacio para mi padre, pero sí hay espacio para esta maestra que no veo de qué área es, que parece que nada más está sustituyendo y no conoce bien las áreas. Es un detalle que explico, problemas que pues aparentemente te puedes llegar a encontrar, pero mejor sigamos con tercer semestre. Como ya he comentado previamente, el tercer semestre es un filtro, ya que pues te toca decidir tu carrera, ¿no? En este caso yo tomé sistemas digitales, por si de repente dices, no, entonces no quiero ver esto porque pues yo quiero irme a otra carrera. Recuerdo en ese entonces que nos hicieron seleccionar de una lista que que acomodáramos las 6 carreras de la escuela en orden que pues, nos gustaban, ¿no? Sí, hay 6 carreras en esta escuela: sistemas digitales, sistemas de control eléctrico, computación, MAC, que es manufactura asistida por computadora, aeronáutica y automotriz. Desde ahorita digo mis opiniones desde aeronáutica y automotriz. No sé actualmente, pero entonces me tocaron ver que son carreras que no están 100% equipadas. No hay el material necesario, no hay el personal necesario y pues los profesores, yo no estoy muy seguro de si sean cada uno del área que corresponde, porque a mí me tocó que cuando investigué sobre sistemas digitales, que es el área que yo quería ir, un profesor de esa área nos comentó que él en la tarde pues daba en el área de aeronáutica y él nos dijo, no hay el material necesario. Me dirán, oye Ricky, pero he escuchado que hay un hangar. Ese hangar está mal hecho. Sí, he de decirlo, está mal hecho. Las alas del avión están recortadas porque no cabía el avión originalmente. Y no creo que sea un hangar que esté siendo usado correctamente, ya que pues, ahí me tocó hacer mi graduación, a pesar de que ya teníamos el auditorio Kinda, pero bueno. Y automotriz, ese no lo llegué a ver directamente, pero un primo que estuvo en la vocacional antes que yo, era de un semestre, de 2 semestres antes que yo, él quería originalmente automotriz, pero cuando investigó cómo estaba la carrera en la escuela se decepcionó bastante y optó por estar en control eléctrico, porque lo mismo, no hay el material necesario, aparentemente el personal tampoco hay el suficiente, así que desalienta a las personas, ¿no? Haré mi opinión en general de las carreras al final del video, ¿no? Porque también tengo una opinión muy fuerte sobre eso. Pero bueno,
como les decía, yo entré a sistemas digitales, ¿no? No sé cómo es ahorita, pero en mi tiempo eran 3 grupos de digitales. El 7, el 8 y el 9. Y yo estaba en el 9, ¿no? Lamentablemente, a pesar de que varios de mis amigos de segundo semestre, bueno, segundo y primer semestre, querían estar también en digitales, quedaron en el grupo 7 la mayoría, algunos que otro en el 8 y yo quedé solo en el 9. Lamentable mi vida. Pero bueno, quedé con un nuevo grupo, tuve que educarme de nuevo y empezaron los problemas. Venía de un semestre de segundo con un promedio de 9 y llegamos aquí con geometría analítica. Geometría analítica. A posteriori he de decir que no es tan complicada, pero el profesor que me dio en ese semestre no la sabía dar. Era muy complicada la forma en que daba la clase. Además de que nunca he entendido esta razón de que en materias de matemáticas o físicas quieran que a huevo te aprendas las fórmulas. Digo, no es práctico a futuro. Mi cerebro no es infinito y atascarla de fórmulas que luego yo no entiendo para qué son es demasiado, es muy estúpido a mi parecer. Pero bueno, sigamos con la historia de geometría analítica. Recuerdo que uno de mis compañeros con los que estuve en segundo me lo encontré en el Metsibus y haber estado hablando y él me comentó que le daba a este profesor también geometría analítica y que pues, como era muy pésimo como profesor, ya todo su grupo había ido a quejarse a la dirección. Me entero tiempo después a través de este profesor, porque mis compañeros estaban quejando de, oiga, profe, es que está muy complicado el tema, relájese tantito. Y el profesor simplemente nos dijo, no chicos, con ustedes estoy siendo muy tranquilo. El otro grupo se fue a quejar y pues ahora les estoy poniendo los problemas más complicados. Y yo me quedé con cara de impactado porque dije, entonces a la dirección le valió Mauser. Dije, bueno, desde entonces pues intento llevármela tranquila con los profesores porque bueno, eso me hizo ver, mínimo en ese entonces que en Vocacional 3, pues no importábamos lo suficiente los alumnos como otros profesores, bueno, como los profesores. Además, teniendo la oportunidad de hablar del director de ese entonces, he de decir que yo lo conocí cuando era subdirector. Este tipo, recuerdo que cuando fue lo del paro, fue de los profesores o en general del personal de la escuela que se puso muy pesados con los alumnos, se puso muy pedante y era conocido por pues tener tratos malos dentro de la escuela, ¿no? Pero curiosamente cuando regresamos para el segundo semestre quedó como el director de la escuela durante bastante rato. Creo que hasta hace poco pues dejó de ser director. Y bueno, llegué a ver algo en redes sociales de que se iba a ir a la nueva vocacional que están abriendo, la 19. No voy a decir el nombre ni el apodo porque pues, sería ahorcarme directamente, ¿no? Pero si tenemos directores de ese tipo que estuvieron en contra del paro, fueron pedantes con los alumnos, pues creo que es muy probable darse cuenta que no iba a estar del lado de los alumnos, iba a estar del lado del profesor, ¿no? Pero no me meto más rollos de ese tipo, ¿no? Quiero irme directamente a comunicación científica. Me gustó bastante esa materia. Nos dejaron bastantes actividades que tenían que ir relacionadas con un científico. Por ejemplo, tuvimos que ir a un museo y hablar de una exposición que se hablara directamente de nuestro científico y luego otras áreas del museo, ¿no? Tuvimos que entrevistar a un científico que fuera del área del nuestro. En nuestro caso era Galileo Galilei, entonces teníamos que buscar un astrónomo o algo, pero fue muy complicado, por lo que pues, después el grupo en general habló con la profesora y nos permitió que fuera un científico al azar y nosotros conocimos a un historiador. Me costó bastante comunicarme con él, pero una vez entablada la relación, pues fue mucho más fácil. Duramos casi una hora llamando por Skype porque él estaba en otro país y fue muy interesante conocer a ya un profesionista. Tal vez no es del área en el que yo estoy o a lo que yo aspiré, porque sí llegó un momento a gustarme la historia, pero por lo que comenté previamente de cómo la dan en la vocacional o la dieron en ese entonces, me desanimé bastante y le perdí bastante gusto, o el gusto que llegué a tenerle a la historia como ahora, ¿no? Pero fue muy emocionante conocer a este historiador. La verdad no recuerdo el nombre, a lo mejor
buscando en mis archivos llego a encontrarlo. Y pues lo llego a colocar si lo recuerdo, ¿no? Pero la verdad fue muy emocionante, como digo, 1 hora estuvimos hablando de entrevista y pues en general de aspectos de la vida. Él nos dio recomendaciones de estudios, de vida, y se lo agradezco bastante. Creo que me ha ayudado bastante para ver cosas a futuro. Y de otras cosas que hicimos en esa materia fue hacer tuvimos que hacer como un noticiario donde tenemos que enfocarnos bastante y como eje central nuestro científico. Y creo que también de esa materia tuvimos que leer este libro, que bueno, como dije previamente, este libro ya lo había mencionado en un video anterior, que es un video que me gustó bastante porque habla de bastantes científicos, habla de pues, las razones o los momentos en los que hicieron cambiar la historia a través de sus descubrimientos científicos. Y de ahí creo que también venía Galileo Galilei, y por eso mi equipo y yo optamos por él, por varios aspectos que logró descubrir o desentrañar desde ese entonces. De química y física me los deshago desde ahorita. Como comenté previamente, química fue la materia por la que pues, tuve muchos problemas en el pasado, pero decidí tomarla hasta ahorita y fue muy gratificante ya que tuve a la misma profesora en química 1, 2 y 3. Y es una maestra que adoro bastante. No sé si siga dando, no me acuerdo ahorita el nombre. Y casi por ella llegué a irme a un interpolitécnico, pero pues al final por razones personales, etcétera, no pude hacerlo, ¿no? Pero la verdad me hizo admirar bastante la química, me hizo entender bastantes aspectos que actualmente pues no recuerdo muy bien y que probablemente en algún punto me pudieron haber hecho cambiar de área de lo que estoy ahorita estudiando, pero creo que no fueron lo suficientemente fuertes para hacerme cambiar. Sí, he de decir algo, que por el área en el que está mi escuela de físico-matemáticas tenemos 4 químicas y 4 físicas, algo que puede cambiar según el área en el que tú estés. Por ejemplo, mi hermana fue de la vocacional 13, que es del área de ciencias sociales, y ella solo tuvo 2 químicas y 2 físicas, ¿no? Y bueno, la verdad, no estoy nada disgusto de cómo se enseña química. La verdad, el laboratorio creo que dentro de lo que cabe está bien equipado. Y bueno, lo único que decir es que cuando se te llega a romper algo, pues sí te toca a ti y a tu equipo comprarlo. Entonces creo que si hay material, puede que no sea de la gran calidad que debería o del tamaño correspondiente que debería, debido a que he sido comprado por alguno que otro alumno. Les digo porque casi se me rompe una probeta con uno de los ácidos con los que estamos trabajando esa vez, porque era mucho más pequeña que el soporte donde iban las probetas. En física tuve el mismo profe en tercero y cuarto semestre. Este profesor la verdad me gustó bastante, pues cómo dio la materia, porque es más de lo que les comentaba, ¿no? Es memorizar fórmulas. Entonces este profesor, para no meterse en pleitos, lo que hacía era 2 exámenes por departamental, por lo que hacía que no nos memorizábamos tantas fórmulas para cada uno de los exámenes y era mucho más fácil aprobar con él. No tengo que decir mucho más. Física en ese aspecto nunca me terminó de gustar en la vocacional, por lo que les digo, no te explicaban específicamente por qué pasaban los fenómenos. Te decían, apréndete estas fórmulas y con esto pasa el examen. Literal. No sé si actualmente hayan cambiado algo de esta dinámica, pero si no, pues lo único que les recomiendo es memorícense las fórmulas. Háganlo con tiempo, no lo hagan con prisas, porque si no, no se les va a pegar ninguna. Hablar del problema, entorno socioeconómico. Es como historia 3. Y ese es un problema muy grave, ya decirlo así. Entorno socioeconómico, a diferencia de historia, no hablamos de los aspectos de bélicos, no sé, de varios aspectos que maneja la historia. Hablamos más del aspecto socioeconómico del país en diferentes momentos de la historia. En específico hubo un momento que hablamos de los presidentes y es un tema, no sé ustedes, a mí la política no me gusta mucho, entonces fue una materia con la que tuve muchos pleitos. Y luego la maestra no era muy buena ni muy compasiva, que dijéramos. Hubo una vez que nos tocó poner un tema, pero pues yo no lo entendía al 100%. Y era bastante lo que teníamos que manejar del libro. Entonces, si yo no entendía lo principal de esa parte que me tocaba exponer, obvio no iba a entender lo demás. Entonces yo intenté exponerlos. Pero pues como les comentaba previamente, si yo un tema genuinamente yo no lo entiendo, mi forma de exponerlo no va a ser la más óptima.
Y eso fue lo que pasó y me regañó, que no quise entender el tema, que no le puse la suficiente atención, pero también, si tú me quieres enseñar los temas en exposiciones, es una reverenda tontería. Más cuando son temas complejos o que no van con el área, ¿no? Somos de ingeniería, no nos corresponde la política. Entonces, no estoy diciendo que no vaya la materia, estoy diciendo que no me gustó cómo la enseñó esta profesora. E incluso una vez que nos tocó hacer una clase de debate, ¿no? Donde nos asignó un tipo de presidente, bueno, nos asignó un presidente de México que hubieron en el pasado, hasta en ese entonces, que creo que había sido Peña Nieto. Sí, creo que sí, Peña Nieto. Y pues nos tocaba sacar los pros y las contras de nuestros presidentes. Pros, pues para defendernos; los contras, para más que nada esconderlos y no nos pudieran ganar las otras personas que nos tocaban hacer debate. Lamentablemente me tocó no me acuerdo el nombre del presidente. A lo mejor si están teniendo esta materia y tienen el debate lo logran pues, ubicar. Pero literalmente fue un presidente que nada pasó en su sexenio. Pero nada. Nada mejoró, nada empeoró, simplemente no pasó nada. Nada. Entonces, no puedes sacarle nada bueno a este presidente. Bueno, no, de hecho, no es que no pasara nada. Todo se fue peor, nada mejoró. Digo, Dios, no tiene ningún pro este presidente. Y me acuerdo que me tocó en debate a combatir contra el tipo que tenía el presidente que iba después del mío. Y pues yo dije, bueno, es que un contra es que tu presidente cometió estos errores. Dice, sí, pero todo ese problema empezó desde tu sexenio. Dios, no tengo forma de combatirlo. Y recuerdo que la profesora también me regañó porque dijo, no investigaste lo suficiente de este presidente. El problema es que estuve horas investigando y no encontré nada pro, nada a favor de este presidente. Así que creo que ese presidente se lo pone a quien no le cae bien del semestre, porque es literal una nota baja automática. Y recuerdo haberme preguntado, oye, genuinamente no entendí qué pets con este presidente. Y le pregunté a un compañero, amigo mío del segundo semestre, que en su grupo que él estaba también le daba a esta maestra en entorno socioeconómico. Y me dijo lo mismo. Él investigó mucho del presidente y no encontró nada a favor. Y pues también salió mal en el debate porque pues no pudo, o sea, no había forma, no había herramientas. Entonces creo que o es una burla de la profesora o que mejor se salte a ese presidente para futuros semestres, porque no sé, a lo mejor mi compañero y yo estábamos mal en la investigación, o que simplemente no haga un debate y hagamos una línea del tiempo o algo por el estilo de los presidentes y ver las cosas buenas o malas que trajeron para el país, o si no hicieron relativamente nada. Esta profesora, la verdad, como decirles, no, bueno, como les comento, nunca le caí bien porque nunca pude exponer al 100% los temas porque no los entendía. Les digo, la política y yo no nos llevamos al 100%. En inglés no tengo nada que decirles porque la verdad no me acuerdo qué profesor o profesora me dieron ese semestre. Pero lo que sí puedo decir es que en dibujo técnico me lo hago desde ahorita porque lo tuve el mismo profe en tercero y cuarto semestre, pero quiero comentar algo en general de dibujo. Creo que dibujo no debería estar en tercero y cuarto semestre. Es muy cansado, muy problemático. Creo que debería estar en primero y segundo semestre donde no hay tantas preocupaciones porque te roba bastante tiempo. Para alguien que está comprendiendo por primera vez su carrera, es mucho robo de tiempo. Entiendo por qué está en tercero y cuarto. Y bueno, eso es en específico porque en la carrera de manufactura asistida por computadora creo que tienen dibujo 3 y 4 en quinto y sexto semestre. Por eso de alguna forma va ahí enclavado. Pero a mi parecer nunca me gustó. Me llegué a desvelar bastantes veces por esta materia. La verdad tengo que decir que fue muy compasivo el profesor, porque muchas láminas a lo mejor tenían un 7, un 6, un 8. Y bueno, él nada más calificaba si era de 9 a 10. Y pues me pedía repetirlas, pero la verdad intentaba repetirlas, pero pues otras materias, otras cosas me robaban bastante tiempo. Y casi nunca logré repetir una lámina. Además de que yo sentía que, Dios, me robó bastante tiempo esta lámina. Tener que repetirla de nuevo es otra pérdida de tiempo que puedo ocupar en otra materia. Entonces, la verdad tengo que agradecerle porque yo siempre lo engargolaba ya todo como lo dejé. Y sí me ponía las calificaciones de 7, de 8, de 6.
Y se lo agradezco mucho porque si no, nunca hubiera pasado dibujo técnico porque nunca llegué a corregir, creo que nada. A lo mejor uno o dos en tercer semestre, pero de ahí nada. Y la verdad estoy molesto porque llegué a escuchar hace poco, cuando fue lo de los tendederos antes de irnos a paro, que este profe lo colocaron en los tendederos, pero no porque hiciera algo realmente malo, sino lo hicieron de broma a sus alumnos de algún grupo. Algo que estoy en contra porque más adelante hablaré de otro profesor que pasó por lo mismo. No sé cómo haya reaccionado este profesor, espero no haya reaccionado como el otro, y que esas bromas la verdad no son divertidas. Estamos hablando de algo serio cuando es de los tendederos, no de bromas. También de parte de chicas yo llegué a saber que, bueno, chicas, también he llegado a saber que en los tendederos hay ciertas cosas que no creo o yo no los considero como acoso, ¿no? Como de, un chico me invitó y eso ya es acoso. No, eso sí lo considero una reverenda tontería. Pero bueno, esa es mi opinión personal de varios aspectos de los tendederos. No estoy en contra. Y como digo, no voy a hablar más de ese tema porque no corresponde en este video. Bueno, de la carrera, he de decir que tenemos 3 materias: circuitos lógicos combinatorios y circuitos electrónicos. No hablaré mucho porque no me acuerdo bastante, pero creo que, si mal no me equivoco, eran muy importantes esas 2 materias. Y tuvimos una materia que se llama análisis y diseño de algoritmos. ¿Cuál es el problema con esta materia? En primero, tuvimos muchos pleitos con esa profesora porque nos llegó a odiar. No sé por qué en ese semestre nos llegó a odiar bastante. Yo no era de los que llegó tarde, pero creo que por muchos que llegaban tarde empezó a ser muy estricta, de que llegaron a sus fuerzas a la hora de la clase, que era a las 7 unos días y a las 8:30, no, a las 8 otros días. Porque creo que aquí las clases son de 1 hora. Estoy confuso porque mi superior es de 1 hora y media, pero creo que aquí eran clases de 1 hora. Entonces, una clase era a las 7 y otro día era a las 8. Entonces teníamos que llegar puntual cada día porque si no valíamos chetos. Sí llegué a quedarme afuera como 1 o 2 veces. Y era un problema, la verdad, porque, o sea, en lo personal yo solía llegar temprano, pero otros compañeros que a lo mejor vivan más lejos, que algún problema de que nos tocó llegar, me llegó a tocar en otros semestres que pues hacían marchas y detenían el Mexibus completo y tenías que venirte caminando, entre otras cosas, ¿no? Muchas situaciones personales que pueden llegar a pasar. Y que el hecho de que nos limites a llegar a la hora exacta es mucho problemática. No sé si lo saben, pero por reglamento nosotros tenemos que esperar a los profesores 15 minutos. Y es una grosería que ellos a fuerzas nos coloquen o 5 minutos o 10 minutos. A mi parecer, creo que deberían colocarnos también los 15 minutos. Y esto creo que es no solo una regla del vocacional 3, es una regla a nivel politécnico de los 15 minutos de esperar a los profesores. Por eso yo considero una grosería cuando los profesores no nos dan ese tiempo a nosotros para esperar. Que me llegó a... Bueno, llegué a tener situaciones en la superior que pues posteriormente yo hablaré en un video a futuro, ¿no? El segundo problema que tengo con esta materia es que a los otros 2 grupos de digitales se les dio otra materia. Una donde especificaban los usos de las diferentes herramientas de laboratorio de digitales. Bueno, de electrónica de digitales. Algo que pues nosotros por tener esta materia no se nos impartió en ningún otro semestre. Yo nunca entendí la diferencia de esas materias y a mi parecer si no me tienes que dar una o me tienes que dar otra. No me des a un grupo una y a otro grupo otra, porque por esta razón nosotros nunca, bueno, tuvimos que aprender sobre la marcha en otros semestres, o tal vez algunos que ya sabían cómo usarlos no tenían ningún problema, pero la mayoría de nosotros teníamos problemas para saber usar esos componentes. Recuerdo que creo que en circuitos electrónicos nuestra última práctica era de medir un potenciómetro en el osciloscopio, pero pues no sabemos cómo funcionan los osciloscopios, los osciloscopios ni los capacitores. Solo sabíamos que si los capacitores estaban mal conectados iban a explotar, y la profesora nos dijo, con un capacitor que explote está reprobada esa persona. Y pues nadie hizo su práctica, solo nos hicimos mensos ese día, porque pues no sabemos usar ni una ni la otra y no queríamos ponernos en riesgo ni siquiera reprobar, ¿no? Entonces sí creo que deberían ponerse más de acuerdo si van a dar una materia o la otra, pero tiene que ser a todos los grupos, no solo unos, porque pues nosotros los demás nos quedamos a medias, ¿no?
Bueno chicos, por razones de que el contenido del video es demasiado largo, opté por cortarlo en 3 partes, por lo que esta es la primera parte y hablo esto rápido para no robarles más tiempo. Ya saben, si les gustó el video, dale a like y compártelo para que más gente vea este contenido. Si te gusta el contenido del canal, que hago muchas cosas frikis y otakus, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo estoy subiendo un nuevo video. Y también te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, ya que si YouTube no te llega a notificar, yo siempre ahí publico los videos al momento en que se publicaron en la página de YouTube. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Bye.